Bienvenidos estimados estudiantes, les saluda Eric María Magdalena Alvarado. En esta oportunidad vamos a estudiar los lineamientos técnicos para la categorización de las unidades comunitarias de salud familiar. Debemos recordar que una de las características fundamentales de las unidades comunitarias de salud familiar es que se brinda la atención bajo la estrategia de atención primaria en salud integral, es decir, APSI, integrando prevención, promoción de la salud, curación, rehabilitación de forma ininterrumpida a los usuarios, provenientes del área de responsabilidad y de otras áreas, de acuerdo a las necesidades de salud. Es por ello que la prestación de servicios en el primer nivel de atención, además de ordenada, debe ser en base a la capacidad resolutiva que tenga cada una de las unidades, lo que ayudará a incrementar la resolutividad. Ello demandará desarrollar un lineamiento, obviamente que ayude a establecer cuál va a ser la metodología para que se categoricen las unidades comunitarias de salud familiar y tengan claridad de cuáles son los servicios que se va a prestar según su categoría. Los objetivos que vamos a pretender lograr en esta videoclase son los siguientes. Definir las categorías de unidades comunitarias de salud familiar y también conocer criterios de categorización para la prestación de servicios. Dependencia jerárquica de las unidades comunitarias de salud familiar. Dependen jerárquicamente del Sistema Básico de Salud Integral, SIBASI, y estos a su vez de las direcciones regionales de salud. Las actividades del primer nivel de atención, como parte de las RIS, están dirigidas a la satisfacción de las necesidades de atención ambulatoria que demanda el estado de salud de la población de su área de responsabilidad, con la más alta calidad y el empleo racional de los recursos existentes. Las categorías y criterios para la clasificación de las unidades de salud son las siguientes. Primero debemos de entender que cuando hablamos de unidades comunitarias de salud familiar nos estamos refiriendo a la infraestructura técnica administrativa con diferentes complejidad y capacidad resolutiva que brindan atención en salud y se clasifican en unidades comunitarias de salud familiar básicas, intermedias y especializadas. Y esto ya no es algo nuevo para nosotros en esta clase. Y cuando hablamos de unidades comunitarias de salud básica, nos estamos refiriendo a la infraestructura técnica y administrativa donde se provee la atención en salud y se brindan servicios básicos, tales como promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación, rehabilitación y salud ambiental. También en ellas se realizan procedimientos de pequeña cirugía, inyecciones, curaciones, vacunación, rehidratación oral e inhaloterapia. Los horarios que cubren en las unidades comunitarias básicas son de 8 horas y en algunos casos son las sedes de los ecos comunitarios. Generalmente las unidades comunitarias básicas no tienen extensión de horarios con FOSalud. Cuando nos referimos a las unidades comunitarias de salud intermedia, nos estamos refiriendo también a la infraestructura técnica y administrativa donde se provee la atención en salud, brindando los servicios identificados también en las unidades básicas, pero también acá se deben agregar los servicios de odontología, laboratorio clínico, salud ambiental, entre otros. Y esta también puede ser sede de los ecos familiares. Luego están las unidades comunitarias de salud especializadas. Cuando nos referimos a estas, estamos hablando que son la infraestructura técnica y administrativa, donde se provee la atención en salud, brindando los servicios que se brindan tanto en las unidades básicas como intermedias, y además de eso se agregan lo que son atenciones especializadas, como lo es la medicina interna familiar, pediatría, ginecobstetricia, hay nutrición, fisioterapia, psicología y servicios de apoyo. Cuando nos referimos a servicios de apoyo estamos hablando, por ejemplo, de la vacunación, estamos hablando de inhaloterapia, entre otros. Además, esta sede de las unidades comunitarias especializadas puede albergar en su infraestructura a los ecofamiliares, y esto ya lo hemos estudiado con anterioridad. Las categorías que vamos a encontrar
en lo que son las unidades comunitarias de salud familiar son las siguientes. En la categoría número 1 tenemos que es una unidad comunitaria de salud familiar básica y ya conocimos cuáles son los servicios que se brindan en ella. Luego están las unidades comunitarias de salud familiar intermedia y en el número 3 están las unidades comunitarias de salud familiar especializada. ¿Cuáles van a ser los criterios para poder categorizar a una unidad de salud? Pues son los siguientes: el tipo de atención que garantiza, los servicios de apoyo que se brindan, los recursos mínimos para su funcionamiento y la tecnificación del mismo, y el equipamiento y cuadro básico de medicamentos. De esto va a depender si se categorizan en 1, 2 o 3. Características de los criterios indispensables y los criterios convenientes para la categorización de las unidades comunitarias de salud familiar. Vamos a dejar algo bien claro cuando hablamos de criterios tanto indispensables como convenientes. Esto lo debemos comprender para que podamos interpretar a qué se refiere cada uno de los elementos contemplados en cada casilla de esta tabla. Cuando hablamos de criterios indispensables nos estamos refiriendo a aquellos elementos que se deben de cumplir sí o sí. Es decir, con ello queda establecido que no es aplicable de una forma parcial, es decir, no se puede aplicar a la mitad, ¿verdad? Entonces debe de ser totalmente aplicable para que pueda encajar en una categoría y pueda llevar al establecimiento a una nueva categoría. Luego están lo que son los criterios convenientes. Cuando hablamos de los criterios convenientes, aquí sí debemos de entender que son esos elementos que, si bien es cierto, le dan un plus al establecimiento, su ausencia no le quita la categoría a la unidad de salud o al establecimiento de salud. Entonces, esos son los elementos que debemos tener en cuenta para poder comprender todo lo que está descrito en estas categorías. Y vamos a comenzar dándole lectura a lo que son los elementos indispensables para categorizar una unidad de salud. Lo primero es que son los que tienen relación directa con un proceso de atención ofertada o con un proceso administrativo. Sin ellos no podrían realizarse. En este punto es bien importante ejemplificar, ¿verdad? Y un ejemplo claro de esto podría ser las unidades comunitarias de salud familiar especializadas, por ejemplo, ofrecen atenciones de tipo especializado, como son con internistas, psicología, entre otros. Entonces, en el cuadro básico de medicamentos de esa unidad especializada deben existir medicamentos que va a recetar un internista y que van a requerir los pacientes que han pasado una consulta con un internista. De lo contrario, pues mejor que no esté categorizado en el nivel 3. Y luego está un criterio conveniente. No tiene una relación directa con el proceso de atención, pero sí mejora la calidad en la atención. Luego está lo que es el criterio número 2. Su ausencia pone en riesgo la vida o la atención del usuario, o bien la eficiencia del proceso administrativo. Un ejemplo que podemos poner en este caso es la ausencia de una de las unidades de apoyo básicas en cualquier unidad de salud. Por ejemplo, el área de la uro o el área de inhaloterapia. Estas áreas son tan importantes y pueden poner en peligro la vida del usuario. Por lo tanto, deben de existir y deben de estar funcionando de forma adecuada para poder categorizar a una unidad de salud. Luego, en este punto, de forma conveniente, tenemos que su ausencia no pone en riesgo la vida o la atención del usuario, pero su presencia mejora el proceso de atención o la eficiencia del proceso administrativo. En este punto podríamos mencionar cualquiera de los otros servicios de apoyo, de todos los elementos que de repente podemos mencionar, como lo es el laboratorio clínico. Si bien es cierto,
da servicios sumamente importantes, pero pueden darnos un poquito más de tiempo para poder buscar lo que es una nueva opción de obtener resultados de laboratorio. Otro ejemplo en este caso son, por ejemplo, las clínicas VISIP. Sabemos que las clínicas VISIP están pensadas para hacer más inclusión a lo que es la comunidad LGTBI. Entonces, si no existen las clínicas, pues se les puede dar también otro tipo de atención de forma general, pero si existe, pues es un plus para la unidad de salud. Luego, en el punto 4, tenemos que su función no puede ser suplida técnica o científicamente con ningún otro elemento material o equipo. Sin ellos no puede garantizar la atención del establecimiento. Ejemplo claro, los elementos o recursos humanos. Sin recursos humanos no puede funcionar una unidad de salud y no puede existir el plus. Por ejemplo, si solo hay médicos generales, no puede existir una categorización de tercera, es decir, para una unidad especializada, ¿verdad? Su ausencia no da lugar a sanción o cierre del establecimiento. Esto sería en el punto conveniente. Luego tenemos en el punto 4 que los ambientes o lugares cuyas características garantizan la conservación de materiales, insumos o medidas indispensables para la atención del paciente o la ejecución de los procesos clínicos o administrativos esenciales del establecimiento. El área de vacunación se establece, ¿verdad?, que debería de tener al menos aire acondicionado y que las características de esa área física deben de ser específicas para mantener los insumos y materiales en buenas condiciones. En la parte conveniente tenemos que estos ambientes son útiles o deseables para mejorar el proceso de atención o administrativo. Tipo de atención que garantizan las unidades comunitarias de salud familiar. Lo primero es la atención integral en el continuo de la vida, desde que la mujer se encuentra en estado de gestación, pues se comienza a garantizar que el producto, el feto o el nuevo ser, pues venga en las mejores condiciones, y las unidades comunitarias están ahí para ofrecer ese apoyo a la mujer desde ese momento. Luego, cuando ya el bebé nace, se le comienza a dar seguimiento con el programa de controles infantiles y posteriormente se sigue con el programa de adolescente. Luego tenemos programas de atención a la mujer y al hombre de 20 a 59 años y por último sabemos que tenemos el programa del adulto mayor, es decir, hay una cobertura en todo el proceso de vida de la persona. Luego también tenemos de que debe de existir consulta médica general. Todas las unidades de salud deben de contar con ese servicio. También que debe de existir consulta de especialidad, es decir, odontología, debe de haber medicina interna, medicina familiar, pediatría general, ginecología, obstetricia, nutrición, fisioterapia y psicología. Con este punto 3 cumplen lo que son las unidades de salud comunitarias de salud familiar especializadas. Y también está otro punto que es bien importante, como lo son las atenciones de las emergencias. En este punto lo cumple tanto las básicas como las intermedias y las especializadas. Cabe recalcar que en este punto se debe tener presente que la atención de emergencias está más encaminado a la estabilización del paciente y posteriormente a hacer uso de la referencia para que el paciente pueda tener la atención que necesita de acuerdo al padecimiento por el que ha llegado. Entonces, también en este punto debemos mencionar que cuando hablamos de las unidades comunitarias intermedias y también las especializadas, tienen mayor cobertura en la atención de lo que son las emergencias porque hay horario extendido. El horario extendido que manejan estas dos categorías son Confosalud,
manejan en las situaciones de festivos y también se maneja turnos de 24 horas, ¿verdad? Es decir, la unidad de salud se encuentra abierta siempre las 24 horas y está ahí para atender las emergencias. Y también sábado y domingo cumple con el mismo horario. Esto siempre en colaboración con FOSalud. Continuando con la atención que garantizan las unidades comunitarias de salud familiar, vamos a encontrar este cuadro con las categorías, los criterios de evaluación, los criterios indispensables y los criterios convenientes. En primer lugar, encontramos la categoría de unidad comunitaria de salud familiar básica. El criterio de evaluación dice que tenemos la atención integral en el continuo de la vida, considerando los distintos instrumentos técnicos jurídicos establecidos. En los criterios indispensables, pues tenemos el control de crecimiento y desarrollo, control materno, control adolescente, control adulto mayor, control de planificación familiar, el tamizaje de cáncer cervicouterino y examen de mamas, y todas estas atenciones son integradas en el seguimiento de la dispensarización de los ecos familiares. Los criterios convenientes en este caso no aplican, es decir, todos esos elementos anteriormente mencionados deben de existir para poder categorizar a la unidad comunitaria como básica. Aparte de eso, debe de contar con otro tipo de servicios como lo es la consulta general. ¿En qué tipo de situaciones? Para morbilidades infantiles, morbilidades adolescentes, morbilidades para adultos, morbilidad adulto mayor y morbilidad materna. Los criterios convenientes igual en este caso no aplican. La consulta de especialidad en este caso no se cuenta con elementos suficientes para que pueda tener una categoría mayor, por lo tanto se considera siempre en unidad comunitaria básica y en los criterios convenientes tampoco aplica. Luego está la atención de emergencias. Como anteriormente lo mencionaba, en este caso las emergencias se van a atender pensando en la estabilización del paciente y posteriormente a referir a un hospital o a una unidad de salud donde haya mayor capacidad resolutiva, y esto va a ser de acuerdo a cada caso particular de los pacientes que nos lleguen. Luego tenemos las unidades comunitarias de salud familiar intermedia. Igual la atención integral en el continuo de la vida, considerando los distintos instrumentos técnicos jurídicos establecidos. Los mismos criterios indispensables para las unidades básicas, pero aparte de ello, puede dársele el plus aquí en las unidades intermedias de lo que son las clínicas VICI. También acá la consulta general contempla los mismos criterios para las unidades básicas y en cuanto a los criterios convenientes no aplica. En cuanto a las consultas de especialidad, acá ya se agregan lo que es odontología, la evaluación diagnóstica, atención preventiva en el continuo de la vida, atención curativa en el continuo de la vida y atención de emergencias. Acá en este caso se le pueden agregar lo que son otras especialidades según cada caso en particular. Luego tenemos en cuanto a la atención de emergencias, también a las unidades intermedias les compete estabilizar al paciente y referir al hospital o a una unidad de salud que tenga mayor capacidad resolutiva para cada caso en particular. Y en cuanto a los criterios convenientes, igual no aplica. No hay algo aquí que pueda agregar un plus extra. Luego tenemos la categoría de unidad comunitaria especializada. Igual como en las categorías anteriores, el criterio de evaluación va a ser los criterios que ya se encuentran establecidos en los instrumentos técnicos jurídicos. Se va a tomar en cuenta todos los criterios marcados en las unidades comunitarias intermedias y básicas, y acá se mantiene el criterio conveniente con lo que es las clínicas VICI. También en cuanto a la consulta general se mantienen los mismos criterios, igual no hay criterios convenientes. En cuanto a la consulta
de especialidad. Ya hemos mencionado pues que acá en las clínicas, en las unidades comunitarias de salud especializadas, pues hay consulta para pediatría en general, ginecología y obstetricia, medicina interna, medicina familiar, fisioterapia, nutrición, psicología, entre otros. Aparte, acá puede existir otro tipo de especialidades agregados a las básicas dentro de una unidad comunitaria de salud especializada. Todas las unidades de salud especializadas van a contar con ese tipo de profesionales especializados, pero puede existir otro tipo de especialidades que pueden llegar por turnos o incluso pueden estar a tiempo parcial o completo. Y en cuanto a la atención de emergencias, pues se mantiene prácticamente con el mismo criterio, solo que en este punto pues es de referir inmediatamente al hospital, porque acá el siguiente nivel de mayor resolutividad son los hospitales de segundo nivel. Por lo tanto, corresponde enviarlos a ese nivel. Y en cuanto a criterios convenientes, en este punto no hay ninguno. Con esto podemos entender cuáles son los criterios indispensables que toma en cuenta lo que es el jurado encargado de categorizar a todas las unidades comunitarias de salud familiar. Ellos son los que verifican en qué medida se están prestando estos servicios y hasta dónde se puede evaluar subir de categoría o mantener a una unidad en una misma categoría. Entonces, en este punto debemos de tener bien esclarecido que la categoría de la unidad de salud depende de los servicios, más que todo que ésta está presentando y de la capacidad resolutiva que ésta ofrece. Luego, todas las unidades comunitarias cuentan con servicios de apoyo. Estos servicios de apoyo, como bien la palabra lo dice, están ahí para aportar un elemento extra a lo que es la unidad de salud, y obviamente no podría funcionar sin todos estos servicios de apoyo. Y estos servicios de apoyo son todas aquellas actividades o intervenciones, incluso procedimientos que contribuyen con el plan terapéutico del paciente y seguimiento de los pacientes, así como las acciones comunitarias que se realizan con la finalidad siempre de mejorar las condiciones de salud de las personas, las familias y las comunidades que reciben atenciones de esa unidad de salud o toda la población que corresponde al área geográfica. Entonces, en cuanto a los servicios de apoyo que vamos a encontrar en las unidades de salud, tenemos la farmacia, que es algo indispensable, donde se encuentra todo el cuadro básico de medicamentos y que también es un elemento básico para categorizar lo que son las unidades de salud. Está también un programa y un servicio de apoyo bien importante como lo es la vacunación humana. Tenemos también la parte de rehidratación oral, inhaloterapia, están las curaciones inyectables también, las pequeñas cirugías que en este caso pues está para suturas, está para extracción de objetos extraños, entre otros. También el laboratorio clínico, que está ahí para tener a la mano un elemento diagnóstico, y también está lo que son las ultrasonografías ginecológicas y obstétricas, que esto cuenta en lo que son las unidades comunitarias de salud familiar especializado con este tipo de servicio. Luego está también la toma y lectura de electrocardiogramas y la toma y recepción de muestras de laboratorio. Estos son todos servicios de apoyo. Luego están también lo que son las acciones comunitarias desarrolladas con la finalidad de mejorar las condiciones de salud de las personas, de la familia y las comunidades. Tenemos algo bien importante como lo son las visitas domiciliares, que sirven como herramienta para acercar lo que es la salud a la población más desvalida, como lo son los ancianos o personas que están con enfermedades terminales
y que están ya en los últimos momentos de vida, y también nos sirve como elemento ante situaciones difíciles de apatía a lo que son los servicios de salud por parte de la población, y nos ayuda a acercarnos al entorno del usuario. Y también tenemos otros servicios como lo son el saneamiento ambiental, que si bien es cierto son profesionales de otra área, no tan acercados a lo que es la salud y verifican varios elementos del ambiente, son también parte del equipo fundamental en el primer nivel de atención. También está la atención comunitaria por los promotores de salud, que son elementos importantísimos en el equipo y que ayudan a acercar lo que son los servicios a las comunidades. Y también están las actividades de promoción de la salud y educación para la salud realizadas por los educadores. Los educadores generalmente se encuentran en las unidades comunitarias de salud especializadas, pero también tenemos que recordar que la promoción y educación en salud nos corresponde a todos como equipo de salud. Luego también tenemos lo que es la vacunación canina y felina. Con ello, pues contribuimos a lo que son el control de algunas enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica, como lo es la rabia canina, y que obviamente puede convertirse en un riesgo para la comunidad. Entonces, con este punto finalizamos el estudio de este lineamiento. Para los que quieran ir y revisar el lineamiento, pues el lineamiento se llama así: Lineamientos para la categorización de unidades comunitarias de salud familiar. Van a encontrar que aparte de todo lo que hemos estudiado, están los elementos para poder categorizar los laboratorios clínicos y también lo que son las clínicas de odontología. Mi participación nada más es con lo que son las unidades de salud para cumplir con los objetivos del plan de estudio de ustedes en este momento. Bueno, espero se haya comprendido este tema. Cualquier duda, ya saben dónde contactarme. Muchas gracias.